Capítulo 21. El heredero olvidado. El complejo del clan Takeda era una isla de orden severo en el mar caótico de industria y lluvia de Amegakure. El sonido omnipresente de la maquinaria de la fundición del clan Tsuchigumo era silenciado aquí, reemplazado por los sonidos rítmicos de las hojas siendo afiladas y el silbido controlado del viento de los golpes de práctica cortando el aire. Muros altos de madera de caoba pulida, que representaban paz y orden, rodeaban todo el complejo. Los sellos del clan Shizuku creaban una barrera de sonido, proporcionando a los Takeda tranquilidad. No había jardines decorativos, ni arte frívolo, solo muñecos de práctica de hierro tejido y paja, y las líneas verticales de la lluvia. Amerugi pasó por la puerta principal, asintiendo a los dos miembros del clan estoicos de guardia. Sus ojos, fríos y evaluadores, rastrearon su progreso. Se le dio respeto, pero era el respeto debido a un arma que regresaba a su estante, no a una hija que regresaba a casa. El campo de entrenamiento central estaba lleno de docenas de Takeda, desde niños apenas capaces de sostener una espada de práctica hasta veteranos que habían regresado de misiones. Practicaban las katas del estilo de Kenjutsu de la lluvia silenciosa. Otros estaban sentados en posición de loto bajo cerezos. El arte oculto del clan, Sora no Kokoro, la mente del cielo, era practicado por todos. No era solo una técnica de meditación, era la atmósfera del clan. Un vacío emocional aplastante entrenado para afilar sus espadas. Amerugi-san. Has regresado. La voz era diferente, pero totalmente plana. Amerugi se giró para ver a su hermana mayor, Ana Takeda, inclinándose ligeramente. Ana tenía 16 años, una chunin de notable habilidad en la familia secundaria. Su rostro era una máscara plácida, pero Amerugi había aprendido hace mucho a leer los sutiles parpadeos en sus ojos. En este momento, tenían una curiosidad calculada. Ana. ¿Está recibiendo padre? El patriarca está en meditación. Nos verá a los 5 en la cena. Nuestros hermanos han regresado de sus misiones para la ocasión. El tono de Ana implicaba el significado. La reunión de los herederos era un evento. La presencia de Amerugi era una formalidad, una nota al pie. Ya veo. Entrenaré hasta entonces. Un uso sabio del tiempo, la mirada de Ana recorrió a Amerugi, una evaluación clínica, tu firma de chakra es más densa. Tu postura lleva menos vacilación. El salón oscuro ha sido de alguna utilidad, parece. ¿Quién es tu instructor? Un chunin llamado Mumei. Es capaz, respondió Amerugi, su voz cuidadosamente neutral. Los labios de Ana se adelgazaron, casi imperceptiblemente. Mumei. El viejo veterano de los barrios bajos. Una herramienta de cierta durabilidad, pero de bajo nacimiento no obstante. Sus métodos son crudos. No dejes que el pragmatismo erosione la pureza de nuestro estilo, hermana. Eres una Takeda. La amonestación fue suave, venenosa. Recuerda tu lugar. Recuerda tu sangre. El registro de misiones de mi equipo habla por sí mismo, contrarrestó a Amerugi, una chispa de desafío que inmediatamente trató de sofocar. La emoción era debilidad aquí. Ah, sí. El sabio de los 6 tazones y el bufón llorón. ¿Un fantasma de algo, diversión? ¿Desprecio? Cruzó el rostro de Ana. Así que leíste las evaluaciones de la torre del salón oscuro, sonrió Amerugi, pensé que no te importaba en lo más mínimo, la quinta hija. Bueno, un genin Kagutsu despertando el Raikogan a la madura edad de 12 años está destinado a hacer algunas olas, habló Ana, deberías invitarlo aquí. Nuestro hermano mayor Tobi encontraría sus talentos interesantes. La sugerencia era una trampa, envuelta en seda. Traer a un forastero, especialmente un miembro no noble de un clan shinobi, al corazón del complejo Takeda era ofrecerlo para disección. Sus hermanos lo probarían, sondearían su valía y probablemente lo humillarían para humillarla a ella. Los miembros de mi equipo son asociados de la torre del salón oscuro. No tienen nada que ver con la política de este clan, dijo Amerugi, su voz bajando a un borde helado, no he entrado en los debates de herencia, Ana. Te sugiero que no me des una razón para elegir un bando entrometiéndote en mis asuntos. La máscara plácida en el rostro de Ana se solidificó en algo más frío. Tanta emoción, hermanita. El Sora no Kokoro te elude todavía. Hablo solo como familia. Los apegos a aquellos fuera del clan son responsabilidades. La lluvia ha ahogado muchas chispas prometedoras. No dejes que nadie nuble la mente que has trabajado tan duro para vaciar. Gracias por tu preocupación, dijo Amerugi, el despido final. Está fuera de lugar. Mientras Ana se fundía de nuevo en las filas de los miembros del clan practicantes, Amerugi se movió a una esquina vacía del patio. Desenvainó su katana, el sonido una nota clara y solitaria en el aire húmedo.
Comenzó sus formas, las catas de la lluvia silenciosa fluyendo de una a la siguiente. Swash. Pero su mente, generalmente tranquila, estaba últimamente caótica. Padre pedirá mi informe de misión. Escuchará, asentirá y luego se volverá hacia mis hermanos para discutir la verdadera estrategia. Ryugo está cenando con Yumiko. ¿Qué quiere ella de él? ¿Dinero? ¿Una alianza? Es lo suficientemente pragmático como para considerarlo. Tetsu se rió hoy, una risa real, no enmascarada por el artificio de su clan. Se está volviendo más fuerte, pero todavía es tan frágil. Cada pensamiento era un defecto en su forma, una vacilación microscópica. La cena se llevó a cabo en el salón del patriarca, una vasta y austera habitación iluminada por lámparas de aceite vivo parpadeantes. A la cabeza de la larga mesa de laca negra estaba sentado su padre, Sosen Takeda. Su rostro era una escultura de piedra erosionada, sus ojos del gris de un cielo cargado de lluvia. A su derecha estaban sentados los tres hermanos mayores de Amerui, cada uno un Junin, y Ana, una Chunin. Sus posturas irradiaban un poder tranquilo y competitivo. Amerui tomó su asiento en el extremo más alejado, junto a su hermana mayor Ana. La comida procedió en un silencio casi total, roto solo por las frases necesarias para pasar los platos. La comida era combustible funcional y sin sabor. Finalmente, Sosen habló, su voz raspando como piedra sobre piedra. Preguntó cómo iba el entrenamiento de su hermano mayor Tobi. Luego preguntó sobre las operaciones de Hite. Finalmente, le dio una reprimenda a su tercer hermano por sus actividades nocturnas en el Distrito Sur. Antes de irse, felicitó a Ana por su desempeño en la misión de rango A de la semana anterior. Una vez más, en 2 horas, Sosen nunca preguntó sobre el éxito de Amerui en la torre del Salón Oscuro. Ni una palabra sobre el choque de rango C con los genin de Tanigakure, o el silenciamiento de rango B del monje Jutaki que se había vuelto rebelde. Fue deliberado. Cuando dijo que no lucharía por el título de matriarca, él se había decepcionado. En este momento, era como si ella hubiera muerto ante sus ojos. Ella pensó que era imposible. Sus hermanos, 10 años mayores que ella, ya eran genin. Aunque ella era talentosa, esta era una brecha que no se salvaba tan fácilmente. Después de que todos se fueron, Amerui sonrió. Entraré en esta maldita guerra de herencia, padre, murmuró. Se volvería tan fuerte que no tendrían más remedio que mirarla, considerarla, reconocerla. Solo dame un poco de tiempo. Capítulo 22. Entrenamiento de equipo. A la mañana siguiente, las 3 células de genin se habían reunido temprano. Por lo general, los días libres estaban destinados a ver a la familia y pasar tiempo en la aldea. Sin embargo, ninguno de ellos se quejó. Entiendo que tuvimos que levantarnos temprano para aprovechar el día al máximo, se quejó Sora, el especialista en Suiton del equipo 41, pero aún así, teníamos que venir antes de que saliera el sol. Suficiente, dijo Goto, todos vinieron aquí sin quejarse. No nos avergüencen. Gracias por unirse tan temprano. Más tarde en el día, Amerui quería tener una reunión de equipo, así que pensé que hacer esto por la mañana era más óptimo. De todos modos, primer ejercicio, anunció Ryugo, combate. Pónganse en parejas. Mezclen los equipos. Goto Aribako inmediatamente dio un paso hacia Ryugo, con un brillo de confianza en sus ojos. Con respeto, capitán. Quería aprender de usted en primer lugar. Usted es fuerte en ninjutsu, pero veamos cómo le va en combate cuerpo a cuerpo. Ryugo simplemente asintió, desenvainando su katana rompetormentas. Goto blandió su paraguas Senbon, el metal brillando. ¿Paraguas Senbon Aribako, eh? Preguntó Ryugo, puede lanzar Senbon y actuar como un arma contundente al mismo tiempo en combate cuerpo a cuerpo. Esto es interesante. Goto sonrió. ¿Quieres comprar uno? Me temo que es un poco caro, incluso para los estándares de la fundición Tsuchigomo. Necesitarías nuestras artes ocultas para usarlos a su máximo potencial, así que no lo recomendaría. Ryugo se encogió de hombros. Estoy bien. Mi especialidad es el ninjutsu de todos modos. Tan pronto como Tetsu dio la señal, cargaron hacia adelante. Chocaron. Goto era rápido, su paraguas girando, desviando los golpes de prueba iniciales de Ryugo mientras lanzaba senbon precisos desde puertos ocultos en su arma. Ryugo fluyó alrededor de ellos, su juego de pies adaptado de los conceptos básicos del estilo de Kenjutsu de Amegakure grabados en él. Sus bloqueos eran eficientes, sus contraataques precisos. Era abrumador. Hay que decir que Ryugo había alcanzado el rango C en Kenjutsu.
A excepción de Amerui, que era un genio por derecho propio que había aprendido formas de rango B del estilo Kenjutsu de la lluvia silenciosa, había pocos Chunin que pudieran competir con él en combate cuerpo a cuerpo, sin mencionar a genin como Goto. Goto se extendió demasiado. Ryugo aprovechó esta apertura. Su espada de repente se arremolinó con energía estática, el sonido de la corriente eléctrica tronando en los campos de entrenamiento. Amerui y Tetsu silbaron, sabiendo perfectamente que Goto estaba acabado. Hoja de jaula de tormenta, C. La hoja pasó la guardia de Goto a una velocidad increíble y se detuvo a una pulgada de su garganta. Goto cayó al suelo con un fuerte golpe sordo. La pelea había durado 20 segundos. Esto, el jutsu de hoja de jaula de tormenta, suspiró Goto, la infame mejora de hoja de chakra Raitón, escuché que solo los Chunin podían usarla, estoy impresionado. Ryugo asintió. Igualmente. Te sugiero que aprendas un truco o dos en Kenjutsu para tu debilidad en el combate cuerpo a cuerpo. No necesita ser una técnica fuerte, simplemente los conceptos básicos del estilo Kenjutsu de Amegakure podrían beneficiarte inmensamente. Increíble, tendré en cuenta el consejo. Mientras tanto, Ren y Amerui, los dos especialistas en Kenjutsu, comenzaron su propio duelo. Ren, un usuario de espadas duales, era bueno, agresivo y fuerte. Amerui no se molestó con un juego de pies elegante. Se mantuvo firme, la kata del estilo Kenjutsu de la lluvia silenciosa Takeda un borrón gris. Cuando Ren se comprometió con un doble golpe por encima de la cabeza, ella no paró. Realizó una sola estocada devastadora. Estocada de gota de lluvia silenciosa, B. Su chakra se concentró en una punta de aguja en la punta de su hoja. No golpeó a Ren. Pasó más allá de su guardia y golpeó una roca del tamaño de un hombre detrás de él. Crack tom. La roca no solo se agrietó. Una telaraña de fracturas estalló a través de ella antes de que toda la masa se partiera, desmoronándose en grava. Todo el campo de entrenamiento se congeló. Ren bajó sus espadas, pálido detrás de su máscara. Ryugo miró a Goto. ¿Fuerte? Asintió hacia Amerui y la roca destrozada. Eso es fuerte. En comparación, mis habilidades de Kenjutsu son apenas pasables. Goto tragó saliva, su confianza anterior reemplazada por una comprensión sobria. La brecha entre el equipo 11 y el 41 era así de amplia. Dos equipos de genin de dos organizaciones diferentes. Sin embargo, Goto se dio cuenta de que el equipo 11 era aún más monstruoso de lo que decían los rumores. Desde la distancia, Yumi entrecerró los ojos. Mi turno. No caeremos como esos debiluchos. Sin embargo, había dicho eso sin mucho entusiasmo. Inesperadamente, ella y su equipo cayeron aún más rápido. Bajo el genjutsu de dos capas de Tetsu, su débil defensa mental hizo que la cubrieran de Senbon antes de que pudiera liberarse. El jutsu de aplauso de trueno, de Ryugo puso a Kota en el suelo en un instante. Por último, Amerui ni siquiera desenvainó su espada, usando solo taijutsu para derribar a Makura, la kunoichi civil ninja médica. Pero no se detuvo ahí. Continuaron. Más combates. Peleas de equipo. Intercambio de técnicas, en total, 4 horas después, todos habían crecido tremendamente. Más importante aún, Goto había llegado a conocer las debilidades de la composición de su equipo. Y Yumi, aunque se benefició un poco menos, entendió cuán amplia era la diferencia. Misión, intercambio de consejos, D, completa recompensas. 100 exp, más 30 reputación con equipo 41 y 42, más 5 reputación con cuerpo general de Amegakure, 5,000 RI recibidos. Adicional. Ganancias de competencia de habilidad detectadas en múltiples participantes, 200 exp ganados por Goto, Yumi. 150 exp ganados por Ren, Kota, Makura y Sora. Goto Aribako, Genin NBL. 19 Sora, Genin NBL. 13, 1 Ren, Genin NBL. 14, 1 Yumiak, Genin NBL. 16, 1 Kota, Genin NBL. 13, 1 Makura, Genin NBL. 11. La mayoría de ellos habían ganado un nivel. Aquellos que no subieron de nivel aún así se hicieron más fuertes. La buena parte es que es una misión repetible, analizó Ryugo, ¿qué tan fuertes pueden volverse si los entreno semanalmente? Capítulo 23. Examen de promoción, 1. Al día siguiente, el equipo 11 continuó entrenando con los equipos 41 y 42. Misión, intercambio de consejos, D, completa recompensas. 100 exp, más 30 reputación con equipo 41 y 42, más 5 reputación con cuerpo general de Amegakure, 5,000 RI recibidos. Adicional.
Ganancias de competencia de habilidad detectadas en múltiples participantes, 200 EX ganados por Goto, Yumi. 150 EX ganados por Ren, Kota, Makura y Sora. El día después de eso, recibieron una citación de la torre del salón oscuro. Mientras esperaban en el piso más bajo, Ryugo habló. ¿No les parece extraño que Mumei todavía no haya regresado? Por lo general, las operaciones de la torre del salón oscuro no toman instructores de células Genin por mucho tiempo. Ameruiri asintió. Escuché que las fronteras de Tanigakure se estaban poniendo inquietas. Células de Genin de fuerza superior al promedio, estrategia que parece fuera de este mundo. Ryugo frunció el ceño. Esto era sospechoso. ¿Genin? Esto coincidiría con su llegada a este mundo también, analizó. El inspector Kosuke cortó la pequeña charla, seguido de cerca por 3 chunin de rostro sombrío con la insignia del salón oscuro. Era una sola línea en pergamino oficial. ¿Saben por qué los he convocado aquí en lugar de la sala de misiones? Habló Kosuke. Los genin negaron con la cabeza. Su última actuación en las fronteras de las tierras del río ha demostrado que eran capaces de trabajar como una unidad independiente. Sus registros de misión impecables también muestran que han acumulado suficientes puntos de promoción. Hoy, demostrarán sus fortalezas y debilidades. Si logran impresionarme, se convertirán en chunin por su cuenta, y ya no necesitarán la aprobación del Shinobi Mumei para aceptar solicitudes ustedes mismos, habló Kosuke. La atmósfera cambió. Ryugo miró la notificación. Misión, promoción a Chunin, has acumulado más de 300 puntos de promoción en la torre del salón oscuro. Según el protocolo, serás probado contra Chunin y si muestras adaptabilidad y fuerza, serás promovido recompensas. 5000 exp, más 100 reputación con Amegakure, más 50 reputación con equipo 11, más 50 reputación con clan Kagutsu, ninjutsu rango B, rango Chunin, chaleco Chunin penalización por falla. Inelegibilidad para tomar un examen de promoción Chunin durante los próximos 28 días, menos 20 reputación con Amerui. Puntos de reputación, suficiente experiencia para subir un nivel, ninjutsu de rango B. Esto es bastante generoso. La célula Genin siguió a Kosuke y a los 3 chunin al campo de examen Delta. No era un campo de entrenamiento. Era una arena hundida en lo profundo del nivel subterráneo de la torre del salón oscuro, un pozo circular de piedra sellada de 30 metros de ancho. Era la primera vez que venían aquí. Estaba oscuro. La única iluminación provenía de piedras luminosas blancas y duras colocadas en el techo. El inspector Kosuke estaba al borde del pozo, flanqueado por 3 figuras que Ryugo no reconoció. Los mencionó como chunin, pero sus niveles mostraban que no eran tan fuertes como decían ser. A excepción del anciano Baraiko, claro está. Inspector Kosuke, Jonin NBL. 62. Ayaka, Chunin NBL. 32. Una era una mujer de aspecto severo con el pelo recogido en un moño apretado, los brazos cruzados sobre un chaleco táctico estándar. Una examinadora del salón oscuro. Anciano Michio Baraiko, Chunin NBL. 48. El otro era un hombre mayor con las túnicas simples y oscuras del clan Waraiko, su rostro oculto detrás de una máscara de llanto solemne, no sonriente. Este era indudablemente el examinador de Tetsu. Gens, Chunin NBL. 30. El tercero era un hombre que parecía un soldado shinobi con un chaleco chunin, una complexión musculosa y una máscara de gas. Genin del equipo 11, la voz de Kosuke resonó en el espacio estéril, han sido recomendados para consideración de promoción basada en el desempeño de la misión, innovación táctica y competencia de combate observada. El examen es simple. Luchen contra su examinador del salón oscuro designado. Serán evaluados en técnica, adaptabilidad y juicio. No hay reglas más allá de la prohibición de fuerza letal. Comiencen con Amerui Takeda. Amerui no vaciló. Entró en el pozo, con su sombrero de paja y velo quitados por primera vez frente a observadores oficiales. Su rostro estaba pálido, compuesto y completamente en blanco. Su cabello, un borrón plateado, no estaba limpio, pero mostraba rastros de barro y sudor. No era una kunoichi como Yumi. Era una espadachina antes que una chica. Su examinadora, la mujer severa con un moño, se dejó caer frente a ella. No dio su nombre. Ayaka, Chunin NBL. 32. Pero el sistema sí. Parecía que siempre que fuera de individuos amistosos desde una perspectiva de reputación, el sistema lo registraría. Eso explicaría por qué podía ver su nombre, pero no el de enemigos como los genin de Tanigakure. La mujer se movió primero, con el kunai ya en la mano. Era rápida, su estilo una forma genérica pero pulida de taijutsu de Aime. Más importante aún, su forma era limpia.
Amerui no desenvainó su espada. Fluyó alrededor de los golpes iniciales, su juego de pies mínimo, su cuerpo girando de formas que parecían desafiar el impulso. Cuando Ayaka se lanzó con un golpe mejorado con chakra, Amerui simplemente se inclinó hacia atrás, dejando que el puño pasara a centímetros de su barbilla, luego entró, su propia palma golpeando la articulación del codo extendido de Ayaka. Crack. Un sonido limpio y agudo. Ayaka gruñó, su brazo adormeciéndose momentáneamente. Se desenganchó, saltando hacia atrás, sus ojos ahora muy abiertos por la alarma. No esperaba contraataques tan precisos y devastadores de un genin. Desenvaina tu arma, niña, siseó Ayaka, acunando su brazo. No es necesario, declaró Amerui, con voz plana. Esto pareció enojar a la examinadora. Formó sellos de manos. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Suitón. Barrido de cola de dragón de agua. Rango B. Un torrente de agua se unió desde el aire seco, un testimonio de su impresionante control de chakra, formando una fauces de dragón rugiente que llenó la arena. Amerui finalmente movió su mano hacia la empuñadura de su katana. No la desenvainó en un instante. Fue un movimiento lento y deliberado, como si desenvainar la hoja misma requiriera un enfoque inmenso. Mientras el dragón de agua descendía, completó el desenvainado. Kenjutsu de lluvia silenciosa. Octava forma, Takeda, ola que rompe el cielo, B. No hubo choque dramático. Su hoja cortó a través del corazón del dragón de agua en un solo arco vertical. El chakra que daba forma a la técnica no explotó. Se deshizo. El dragón se dividió en agua inofensiva que caía sobre la piedra, dejando a Amerui perfectamente seca, su katana sostenida firmemente en una postura de seguimiento. Ayaka miró fijamente, aturdida. Esa era una técnica de Suiton de rango B, dispersada no con una técnica más fuerte, sino con una forma de Kenjutsu que apuntaba a la estructura de chakra misma. El nivel de percepción y control requerido era de nivel Junin. Y estaba presenciando lo de un mero genin. Amerui no le dio tiempo para recuperarse. Cruzó la distancia en un instante, su espada envainada ahora un borrón. Un golpe al plexo solar, un corte al cuello, un barrido de las piernas. Ayaka bloqueó frenéticamente, pero cada parada enviaba ondas de fuerza impactantes a través de sus brazos. La fuerza de Amerui, perfeccionada por el brutal entrenamiento de los Takeda y los implacables ejercicios de equipo de Ryugo, era monstruosa para su complexión. A medida que pasaban los minutos, las heridas en el cuerpo de Ayaka se acumulaban. Las estocadas de hoja y los desenvainados rápidos de Amerui eran bloqueados por kunai, pero roían la fuerza de Ayaka. Después de 3 minutos, Kosuke habló. Suficiente. Amerui, ganaste. El silencio reinó en el balcón de observación. La máscara del anciano Baraiko se inclinó ligeramente. El rostro de Ryugo era ilegible, pero podía decir que Amerui ni siquiera había usado su técnica más fuerte. Había mostrado fuerza, pero también conservación de resistencia. Ahora realmente no puedo fallar, ¿verdad? Pensó Ryugo. Afortunadamente, no tenía ninguna razón para ocultar su fuerza. Cuanto más talento tuviera, más oportunidades obtendría. Cuanto más alto fuera su estatus, más fuerte se volvería. Estas eran verdades simples, y ciertamente planeaba aprovechar cada activo a su disposición. Para sobrevivir, al menos eso era necesario. Capítulo 24. Examen de promoción, 2. Amerui Takeda, Genin NBL. 25.1. Amerui demostró solo una cosa. La competencia en habilidades y la conciencia de batalla eran más importantes que las estimaciones de nivel puro. Después de todo, había vencido a una Chunin que tenía 7 niveles más que ella con relativa facilidad. De hecho, nunca había sido presionada. El enfrentamiento fue indudablemente a su favor. El combate cuerpo a cuerpo nunca había sido el fuerte de los especialistas en ninjutsu, que era lo que Ayaka era. Sin embargo, Amerui no había resultado herida en absoluto, en comparación con Ayaka, que jadeaba y se aplicaba primeros auxilios en el cuerpo con siseos de dolor. Felicidades, Amerui. Eres promovida al rango Chunin. Efectivo a partir de ahora, felicitó Kosuke. Siguiente. Ryugo. Ryugo sintió muchos ojos sobre él. La mirada expectante y curiosa de Kosuke, la mirada esperanzada de Amerui, las pupilas alentadoras de Tetsu, así como Genso, su oponente, mirando con respetuoso espíritu de lucha. Gens, Chunin NBL. 30. Genso parecía un clásico shinobi de Amegakure. Complexión fuerte, una katana simple en la cintura, pergaminos colgando de las piernas y un juego de kunai en la espalda. Su imponente máscara de gas mostraba que probablemente era un activo de asesinato, como la mayoría de los individuos en la torre del salón oscuro.
Parece que nuestros oponentes no fueron elegidos al azar, analizó Ryugo. Amerui había sido emparejada con una especialista en ninjutsu, para darle una muestra de ninjutsu fuerte y espaciado. Resulta que la intención falló, pero si hubiera sido demasiado lenta o demasiado débil, habría sentido la necesidad de capitalizar sus debilidades. Genso era lo opuesto. Era un especialista en combate cuerpo a cuerpo, y dado que los archivos de Ryugo indicaban su dominio del ninjutsu, Kosuke probablemente lo pensó como una lección. Si fallaba, tendría que aprender a equilibrar sus estadísticas y volverse más competente en el combate cuerpo a cuerpo. Estado. Ryugo Kagutsu Genin NBL. 27, 2220/3, 500, atributos, escala 100. Densidad de chakra. C, 45,5, control de chakra. C, 88,8, mente. D, 42,2, agilidad. D, 93,3, fuerza. C, 16,1, resistencia. D, 82,2, ventaja. Especialista en rayo, C, inmunidad al veneno, C, capitán del equipo 11, 20% ex para el equipo 11D, competencias de habilidad, escala 100. Kekkei Genkai. Raíz Gani, C51-6, Ninjutsu, Raiton. Mordedura de tormenta del león blanco, B14-2, hoja de jaula de tormenta, C93-8, clon de rayo, D90, arco relámpago, D83, kunai de serpiente de rayo, D63-3, aplauso de trueno, D51-3, genjutsu. Reversión de genjutsu, D74-2, kenjutsu. Esgrima de Amegakure, C2-6, estocada de espada aguja, D22-2, taijutsu. Estilo puño de lluvia de la academia, D73-3, lanzamiento desequilibrante del cuerpo de Ame, de nuevo, misceláneos. Sigilo, C70, lanzamiento de kunai, D78-6, estrategia, D79-2, logística, D10, supervivencia en la naturaleza, D10, comercio, D24-2, elocuencia, D63-8, historia, D10, flauta, E37-6, objetos. Katana rompe tormentas, B. Amerui se había vuelto más fuerte, pero él también había aprendido mucho del entrenamiento conjunto. Veamos de qué está hecho el prodigio del equipo 11, dijo Genso, acomodándose en una postura sólida de kenjutsu. Su mano descansaba en la empuñadura de su espada, no te contengas. No lo haré, señor, respondió Ryugo con calma. No buscó su propia espada. Los ojos de Genso se entrecerraron ligeramente ante la omisión. Para Genso, era una señal. Para Ryugo, era un mensaje. No tendría que desenvainar su espada para esta pelea. Genso podría ser un especialista en combate cuerpo a cuerpo, pero no había necesidad de probar a su oponente en su campo más fuerte. Haría lo que Ayaka no pudo lograr. Mantener a su oponente a raya y mantener una distancia de seguridad mientras acosaba a su enemigo con ninjutsu. Comiencen, resonó la voz de Kosuke. Gens estalló hacia adelante, una carga directa destinada a probar la velocidad de reacción. Ryugo no se movió hasta el último momento, luego sus manos brillaron a través de sellos. Serpiente tigre. Raiton. Arco relámpago. D. Un rayo irregular, más brillante y rápido de lo que había sido hace un mes, chisporroteó en el suelo de la arena, no dirigido al cuerpo de Gens, sino a su camino. Gens patinó hasta detenerse, el rayo marcando una marca negra en la piedra donde habría estado su siguiente paso. Su carga se detuvo, pero Gens no sufrió daños. Para Ryugo, embargo, esto fue más que suficiente. Esta técnica nunca tuvo la intención de infligir daño fatal. Fue una sonda, rápida y ensordecedora si alcanzaba el objetivo, pero suficiente para mantener la distancia. Buen control, gruñó Gens. Amagó a la izquierda, luego lanzó 3 kunai en una extensión cerrada. Mientras Ryugo se movía para esquivarlos, las manos de Gens formaron un solo sello. Jutsu de sustitución. Se desapareció de su posición, intercambiándose con un kunai que se había alojado en el suelo cerca del flanco de Ryugo. No era teletransportación espacial, solo distracción. A simple vista, sin embargo, logró propulsarlo al perímetro cercano de Ryugo. Estaba dentro de la guardia de Ryugo, su katana ya desenvainada en un golpe de decapitación horizontal y cegador. Demasiado confiado en la distancia. Ladró. La hoja pasó a través del torso de Ryugo. No hubo rocío de sangre. En cambio, estalló un crujido violento de electricidad. Los ojos de Gens se abrieron de par en par cuando la forma de Ryugo se disolvió en una red furiosa de chakra de rayo blanco a su lado. Raiton. Clon de rayo. D. No era solo un clon ficticio. Era una trampa de cable vivo.
Gens siseó cuando la energía descargada le quemó el antebrazo y el costado, sus músculos agarrotándose por un segundo crítico. Tropezó hacia atrás, humo saliendo de su chaleco táctico. Sangre goteaba de su nariz. El verdadero Ryugo ya estaba en posición, a 20 pies de distancia, habiendo usado el clon como escudo y distracción. Sus manos estaban tejiendo a través de una larga y compleja secuencia de sellos. Carnero, jabalí, serpiente, tigre, perro, pájaro, mono, carnero, buey, liebre, tigre. Gens, apretando los dientes contra el entumecimiento, vio la acumulación de chakra. Era masiva, densa, vibrando en el aire. No está jugando. No había tiempo para sustituciones elegantes. Gens golpeó sus palmas contra el suelo de piedra, canalizando su chakra hacia la tierra. Dotón. Muro de estilo tierra. Se. Un muro grueso y sólido de roca y tierra brotó del suelo ante él, una barrera amplia destinada a absorber cualquier asalto frontal. El sello final de Ryugo, tigre, encajó en su lugar. Su voz cortó a través de la energía zumbante. Elemento rayo. Mordedura de tormenta del león blanco. B. Kosuke no había esperado ninjutsu de ese nivel en una pelea de genin. Alto, gritó, pero su grito fue ahogado por el chillido del jutsu de Ryugo. El chakra unido estalló desde su posición no como un rayo, sino como un torrente furioso y bestial con la forma de una fauces de león, gritando hacia adelante con un sonido como metal desgarrándose. Era poder crudo y violento, una técnica destinada a destruir fortificaciones y quemar campos de batalla. Golpeó el muro de tierra de frente. ¡Kaboom! El impacto fue atronador. Polvo y fragmentos de roca explotaron hacia afuera. El muro no aguantó más de una fracción de segundo. El rayo hizo lo que el rayo le hace a la tierra. Perforó a través. Gens, presionado contra la parte posterior de su propia defensa, no tenía a dónde ir. Una oleada de electricidad cruda corrió a través del muro y hacia su cuerpo. ¡Ga! Se convulsionó, un grito estrangulado escapando de su máscara. La corriente paralizante bloqueó sus articulaciones, frió sus nervios. Se desplomó contra el muro que se desmoronaba, los músculos contrayéndose incontrolablemente, su visión nadando. Silencio. El polvo se asentó. Ryugo desactivó su Raikugan, sus ojos volviendo a la normalidad. No había desenvainado su espada ni una vez. Había usado clones, negación de área y ninjutsu de rango B para romper una defensa. Gens estaba inconsciente. Humo salía de su cuerpo quemado. El inspector Kosuke miró hacia abajo, su mirada analítica fija en Ryugo. La densidad de chakra, el control de chakra requerido para lograr una pelea dominante tan masiva. Una demostración táctica de principio a fin. No sabía eso, pero parece que también has despertado el Raikogan, dio un asentimiento agudo, el jutsu explicando la inmensa velocidad y fuerza del jutsu que acababa de liberar, Ryugo Kagutsu. Evaluación. Aprobado. Promoción a Chunin aprobada. Ayaka fue rápidamente a verificar los signos vitales de su compañero examinador. Suspiró aliviada al ver que todavía respiraba, pero miró a Ryugo por segunda vez. Primero, a Merui, y ahora, Ryugo. Esta no era una célula regular de genin. Este debería haber sido un examen simple. Cuando se enteraron de que los genin estaban siendo promovidos 2 meses después de graduarse de la academia, se rieron. Lo pensaron como una oportunidad para mostrar antigüedad. ¿El resultado? Ayaka estaba cubierta de cortes. ¿Y Gens? El pobre hombre estaba sangrientamente inconsciente. Capítulo 25. Examen de promoción, 3. Gens estaba siendo sacado en una camilla por 2 genin que llegaron después del fuerte impacto, sus quemaduras un recordatorio silencioso de la fuerza de Ryugo como capitán del equipo 11. La atmósfera era pesada. Tetsu sonrió detrás de su máscara de llanto. Estoy sorprendido, esto fue una locura. Los agudos ojos del inspector Kosuke se detuvieron en Ryugo por un momento más, luego se dirigieron al último miembro del equipo 11. Tetsu Araiko. Da un paso adelante. Tetsu no retrocedió. Se ajustó su máscara de sonrisa llorosa, un hábito que no nacía de la baja confianza sino más bien de la confianza en sus propias habilidades, antes de caminar hacia el centro de la arena. Su oponente, el anciano Michio Araiko, descendió con una gracia lenta y digna. Su máscara era de lágrimas solemnes e inmóviles, un marcado contraste con la expresión paradójica de tristeza y risa de Tetsu. Anciano Michio Araiko, Chunin NBL. 48. Un Araiko examinando a un Araiko, declaró Kosuke, su voz resonando, una prueba de espíritu. Me temo que no veremos mucho, pero el anciano Michio insistió en examinarte. El anciano Michio no asumió una postura de combate. Simplemente se quedó de pie, con las manos cruzadas dentro de las mangas de su uniforme blanco y gris.
Tetsu. El híbrido inferior nacido del adulterio, un miserable que trae vergüenza a la casa Waraiko, comenzó, su voz un susurro seco y crujiente que se escuchaba a pesar de su suavidad, veamos si has aprendido algo más allá de ser una carga. Nunca supe que Tetsu era un hijo ilegítimo, supongo que nunca me importó lo suficiente como para preguntarle sobre su familia. Tal vez por eso estaba tan feliz cuando lo arrastré a los campos de entrenamiento temprano en la mañana. Tal vez el equipo 11 es su escape de un entorno duro, analizó Ryugo. Y encima de eso, Tetsu, nuestro miembro de nivel más bajo, se enfrenta a un chunin que casi podría calificar como Jonin. En Konohagakure, sería considerado un Tokubetsu Jinin, pero aquí en Amegakure, no existe tal rango. Tetsu se estremeció como si lo hubieran golpeado. Pero no dejó que le llegara al corazón. No dijo nada, pero sus manos se levantaron, formando el primer sello. Carnero. El anciano Michio suspiró, un sonido de profundo aburrimiento. El espejismo básico. ¡Qué pedestre! Las manos de Tetsu no se detuvieron. Fluyeron de carnero a caballo, a pájaro, a tigre. Una secuencia mucho más compleja que el simple genjutsu de academia que el anciano esperaba. Genjutsu. Sudario de niebla llorona, se. El aire alrededor del anciano no vaciló. En cambio, el sonido mismo de la lluvia, canalizado a la cámara para el acondicionamiento atmosférico, cambió. Se convirtió en el sonido de sollozos ahogados, de gotas golpeando no piedra, sino carne. Ni siquiera había lluvia en la arena subterránea, pero todos se vieron afectados. Ryugo estaba sorprendido, pero no era nada comparado con la expresión de Kosuke. Parecía interesado. El genjutsu era un arte poderoso. Si no podías salir de él, incluso los activos de alto rango podían morir. Por eso los Uchiha eran infames desde la era de los estados combatientes. Una humedad fría y pegajosa pareció filtrarse en las túnicas del anciano Michio, una ilusión sensorial tan táctil que le puso la piel de gallina en los brazos. La cabeza enmascarada del anciano se inclinó. Una ilusión de dos capas. Auditiva y táctil. Adecuada para tu nivel, hizo un solo sello de mano desdeñoso, Kai. La lluvia sollozante se desvaneció. La humedad desapareció. Tetsu ya estaba tejiendo su segundo conjunto de sellos, más rápido ahora. Buey serpiente perro conejo. Genjutsu. Memoria del ahogamiento, se. Esta vez, el asalto fue mental. El anciano sintió una presión repentina e irracional en sus pulmones, la memoria fantasma de un casi ahogamiento infantil en las criptas inundadas del clan. Era un miedo que había dominado hace décadas, pero su resurgimiento repentino y vívido hizo que su respiración se cortara por una fracción de segundo. 3 capas, reconoció el anciano Michio, un indicio de algo más que desdén en su voz. Formó su propio sello más intrincado, Kai. La presión desapareció. Dio un paso adelante. Tienes técnica, chico. Pero el genjutsu es el arte de la mente. Tu mente es débil. Frágil. Si tu madre fuera de sangre Waraiko, podrías haber tenido una oportunidad contra mí. Pero no solo eres de sangre inferior, también eres joven. No puedes superarme en una batalla mental. Las manos de Tetsu, listas para una continuación, temblaron. Ella lloraba tan fácilmente también, continuó el anciano, avanzando lentamente, como un depredador rodeando a una presa herida, sus lágrimas no valían nada. Solo producían lástima, no poder. Ella no tenía el don, así que se ahogó en los canales inferiores. Un final apropiado para la basura. Dime, chico. ¿Eres basura o eres Waraiko? Algo en Tetsu se rompió. No formó a otro sello. Un solo sollozo ahogado escapó de su máscara. Una lágrima real trazó un camino por la madera pintada. En el subsuelo de la torre del salón oscuro, esa lágrima hizo algo extraordinario. No brilló. Se oscureció. Atrajo el chakra ambiental hacia sí misma mientras caía. Golpeó el suelo de piedra con un sonido como un latido moribundo. Plink. Donde golpeó, el suelo de la arena se deformó. No físicamente, sino perceptivamente. La piedra gris se volvió negra. Una forma comenzó a levantarse desde ese punto, tomando forma de la sombra, la malicia y el dolor reprimido sin fondo de Tetsu. Era tan alta como 2 hombres. Una figura alargada con demasiadas articulaciones, era tan oscura como la oscuridad misma. Su rostro era un vacío salvo por una boca masiva y cosida que se curvaba hacia arriba en una sonrisa grotesca. De las costuras, un aceite negro, parecido a lágrimas, se filtraba. Sus ojos eran pozos huecos de los que parecían emanar sollozos silenciosos y desgarradores. No sostenía ningún arma. Sus dedos largos y con garras eran las armas. Fantasma. Demonio de dolor alegría, NBL. 40 tipo. Manifestación avanzada de genjutsu psicológico.
El anciano Michio se detuvo. Sus habilidades sensoriales, agudizadas por una vida con el Kekkei Genkai Waraiko, gritaron. Esta no era una simple ilusión para ser disipada con un Kai. Este era un genjutsu al que se le dio forma semiautónoma, alimentado por un potente cóctel de chakra y crudeza. Era la forma avanzada del Kekkei Genkai Waraiko, una que solo se enseñaba a herederos destacados del clan. Aquellos que podían convocarlo en el clan podían contarse con los dedos de una mano. Imposible, susurró, despertar al demonio de dolor alegría a los 12 años, sin el medium Waraiko. El demonio se movió. No caminó. Fluyó a través de la piedra, silencioso como una sombra. Su mano con garras barrió al anciano. El anciano Michio reaccionó, sus manos volando a través de sellos, Fton. Gran avance. Se. Un torrente de viento salió disparado de su boca, destinado a dispersar construcciones de chakra. Pasó a través del demonio como humo, apenas perturbando su forma. El viento golpeó la pared detrás de él con fuerza, pero el demonio estaba intacto. No era una entidad física. Era un pensamiento con peso, un sentimiento con garras. La garra pasó a través de la guardia del anciano. No cortó su piel. Cortó a través de su mente. El anciano Michio gritó. Un sonido crudo y desgarrado de pura agonía psíquica. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Visiones lo asaltaron. No sus propios miedos, sino la oscuridad de Tetsu. La soledad, el acoso, los insultos susurrados sobre su madre muerta, el peso aplastante de ser considerado inútil. Lo inundaron, amplificados y retorcidos por el toque del demonio. Alto. Haz que pare. Chilló, su compostura digna completamente destrozada. Se arañó la máscara, tratando de arrancársela, como si lo estuviera asfixiando. Mientras la máscara se descomponía, continuó rascándose la cara, sus uñas volviéndose sangrientas. Fue una escena de horror que hizo que Amerui jadeara de horror, los genin médicos tropezaran hacia atrás y detuvieran el tratamiento de Genso, y Ayaka temblara. El demonio se inclinó sobre Michio, su boca cosida tensándose como si tratara de abrirse, de reír. Lágrimas negras goteaban sobre las túnicas del anciano, cada gota haciéndolo convulsionar. El inspector Kosuke estaba de pie, sus ojos plateados muy abiertos. Tetsu. Es suficiente. No se quedó de brazos cruzados. Al ver que Tetsu no tenía el control total, hizo lo que indicaban los protocolos. Katon no Jutsu. Gran bola de fuego B. Una bola masiva de fuego incineró la zona donde estaba el demonio, pero permaneció de pie, no afectado, apenas arañado por el Jutsu. Tetsu se quedó congelado, su cuerpo temblando, más lágrimas, lágrimas reales y brillantes ahora, corriendo desde detrás de su máscara. Estaba perdiendo el control. La forma del demonio parpadeó, volviéndose más sólida, más definida, su ciclo de retroalimentación emocional amenazando con consumir la propia conciencia de Tetsu. Ryugo se movió. No gritó. Dio un paso hacia el borde del pozo, su voz cortando a través de la tormenta psíquica, tranquila y absoluta. Puso una mano en su hombro. Tetsu. La cabeza de Tetsu se sacudió hacia él. Mírame, dijo Ryugo, mirándolo a los ojos a través de la máscara. Es una herramienta. Tú la controlas. Ella no te controla a ti. Tráela de vuelta. La voz de Ryugo actuó como un ancla. Tetsu tomó un respiro tembloroso. Apretó los puños, sus nudillos blancos. Al ver que iba a desaparecer, el demonio detuvo su ataque al anciano Michio y corrió hacia Ryugo, el ancla de Tetsu. El torrente de lágrimas disminuyó. Se centró en el rostro impasible de Ryugo, en la fría certeza lógica allí. Al ver esto, Ryugo recibió el mismo tratamiento que el anciano Michio. La oscuridad de Tetsu, el dolor paralizante de la soledad. Ataque mental en progreso, el anfitrión está resistiendo, daño mental recibido, 22 segundos hasta el colapso mental. Pero Ryugo no se rindió. Soportó, sin decir nada. Quería que parara. El dolor, los recuerdos, eran demasiado, su mente a punto de estallar por la información. Los recuerdos luego se convirtieron en aflicciones físicas, o más bien, ilusiones. Ardor. Ahogamiento. Caer de un acantilado. En segundos, murió docenas de veces en un torrente de simulaciones. Pero un par de segundos después, todo se detuvo. Para Ryugo, se sintió como una eternidad, pero para los demás, fueron solo un par de segundos. El demonio se estremeció. Su forma comenzó a disolverse, retrocediendo hacia adentro, absorbiendo la sombra de color moretón del suelo. El aura opresiva y dolorosa retrocedió como una marea. Se deshizo en hebras de chakra oscuro que fluyeron de regreso a Tetsu, desapareciendo con un último sollozo susurrante.
El silencio, más profundo que antes, llenó el pozo. El anciano Michio yacía acurrucado en el suelo, gimiendo, su mente brutalmente limpiada. Los otros examinadores miraban fijamente, horrorizados y asombrados. Ryugo jadeaba, pero mostraba compostura en su rostro. Una mera fachada. Su mente estaba en análisis completo. Tetsu Araiko, Genin NBL. 20. Esto es increíble. Exclamó internamente, un mero par de segundos me puso de rodillas a pesar de que Tetsu solo tiene nivel 20. Pensar que en realidad sería el más fuerte de nosotros tres. Kosuke se sentó lentamente de nuevo. Miró a Tetsu, luego a Ryugo que había comandado lo incontrolable, y luego de nuevo a Tetsu. Un genjutsu araiko de ese orden, dijo Kosuke, con el puño cerrado. El inspector que había planeado un examen de promoción regular había perdido el control. Si se escapaban palabras de esta habitación, su reputación recibiría un duro golpe. Peor aún, si Ryugo no hubiera detenido a Tetsu y hubiera perdido el control, la torre del salón oscuro se habría avergonzado de acudir al clan Shizuku en busca de ayuda. Esto era imperdonable. Esa no fue una técnica. Esa fue una maldición con voluntad. Hizo una pausa, recomponiéndose, Tetsu Araiko. Evaluación, aprobado. Promoción a Chunin aprobada. Tetsu no celebró. Simplemente se quedó allí, vacío, el costo de su poder grabado en la caída de sus hombros. ¿Estás bien, Ryugo-san? Lo siento mucho. Ryugo se enderezó. Saltó al pozo, ignorando al anciano que gemía y su mano temblorosa. Le dio una sonrisa. Lo hiciste bien, dijo, su voz baja, ahora lo ves. La fuente de tu fuerza. Úsala. No le temas. Aprenderemos a controlarla juntos. Tetsu asintió débilmente. Misión actualizada. Promoción a Chunin, C, completa para todos los miembros. Recompensas. 5000 exp cada uno, más 100 reputación con Amegakure, más 50 reputación con equipo 11, pergamino de ninjutsu rango B, individual, chaleco Chunin adquirido. Recompensa adicional para Tetsu Araiko. Rasgo de línea de sangre oculta demonio llorón desbloqueado. Ruta de progresión disponible. Amerui Takeda, Chunin NBL. 26, 1 Ryugo Kagutsu, Chunin NBL. 28, 1 Tetsu Araiko, Chunin NBL. 22, 2, el inspector Kosuke miró a los tres y sintió una pequeña oleada de chakra. Esto, pensó, ¿fue mi imaginación? Debe ser el impacto del Kekkei Genkai de Tetsu. El destello de sorpresa y sospecha en los ojos de Kosuke no escapó a Ryugo. Mumei-sensei me dijo que Kosuke solía ser un sensor en la primera guerra shinobi, debe habernos notado subiendo de nivel por las recompensas de la misión. Tendré que ser más cuidadoso en el futuro cuando acepte las recompensas de una misión. Ryugo sonrió. Todos habían sido promovidos al rango Chunin. Repórtense con el intendente para sus chalecos y pergaminos, dijo Kosuke, su voz monótona regresando, aunque sus ojos tenían una nueva y profunda cautela, recupérense. Su primer informe de nivel Chunin es en 48 horas. Retírense. A partir de ahora, ya no están afiliados con el Shinobi Mumei. Actuarán como una célula Chunin de élite. Han mostrado cualidades adecuadas. Serán desplegados en las fronteras de las tierras del río. Mientras salían del campo de examen, los ecos de los gemidos del anciano Michio desvaneciéndose detrás de ellos, Ryugo supo que el tutorial había terminado. Terminados estaban los tiempos pacíficos de misiones de exterminio de bandidos de rango D. Ahora que habían mostrado fuerza, entrarían en un campo de batalla. Todo iba según lo planeado. El verdadero juego podía comenzar. Capítulo 26. Chunin. 2 días después, Ryugo estaba teniendo su último entrenamiento conjunto con los equipos 41 y 42. Aunque conocía a los 6 genin desde hacía menos de 2 semanas, se había familiarizado con ellos. Algunos incluso dirían que se habían convertido en amigos. Intercambiar consejos, no solo consejos a medias sino enseñanzas profundas, le había permitido fortalecerse. Era una situación en la que todos ganaban. Miró su hoja de estado. Ryugo Kagutsu Chunin NBL. 28, 12, 350/3, 800, atributos, escala 100. Densidad de chakra. C, 48-3, control de chakra. B, 1-13, mente. D, 67-25, agilidad. D, 94-1, fuerza. C, 17-1, resistencia. D, 83-1, ventaja.
Especialista en rayo, C, inmunidad al veneno, C, capitán del equipo 11, 20% exp para el equipo 11D, Chunin de Amegakure, C 10% ganancia de reputación con Ame, competencias de habilidad, escala 100. Kekkei Genkai. Raigani, C53-2, Ninjutsu, Raiton. Pasos atronadores, B5, mordedura de tormenta del león blanco, B16-2, hoja de jaula de tormenta, C95-2, clon de rayo, C212, arco relámpago, D83-3, kunai de serpiente de rayo, D64-1, aplauso de trueno, D52-1, genjutsu. Reversión de genjutsu, D76-2, kenjutsu. Esgrima de Amegakure, C13-1, estocada de espada aguja, D24-2, taijutsu. Estilo puño de lluvia de la academia, D76-3, lanzamiento desequilibrante del cuerpo de Ame, de nuevo, misceláneos. Sigilo, C70, lanzamiento de kunai, D78, estrategia, D79, logística, D10, supervivencia en la naturaleza, D10, comercio, D24, elocuencia, D63, historia, D10, flauta, E37, objetos. Katana rompe tormentas, B, chaleco Chunin, C. Ryugo era un genio del ninjutsu. Puede que no lo pareciera, pero un niño de 12 años que conociera tantos ninjutsu era raro. Pero la competencia con la que los usaba era el verdadero negocio. Después de reclamar sus recompensas de la torre del salón oscuro, terminó eligiendo el ninjutsu de rango B paso atronador, permitiéndole moverse muy rápido hacia puntos de alto potencial. En realidad, este ninjutsu no solo le proporcionaba la movilidad de la que carecía de antemano, sino que le permitía moverse hacia zonas que estaban distribuidas aleatoriamente en el aire y el suelo. La naturaleza estocástica de este juego de pies le daba una ventaja que funcionaba particularmente bien en el combate cuerpo a cuerpo. Ren, Genin NBL. 15-1. Ren, miembro del equipo 41 de Goto Aribako, que acababa de cumplir el nivel 15, no podía creer lo que veía. El kenjutsu era su especialidad, pero Ryugo lo venció 3 veces seguidas, la pelea ni siquiera duró un minuto. Cada vez, Ryugo usaba la combinación de Raikogan y paso atronador para desarmarlo y abrumarlo con velocidad. Comparado con antes, Ryugo podía correr en líneas en zigzag. Tal cosa normalmente sería imposible, pero con el Raikogan, la velocidad de Ryugo aumentaba en más de un rango con este jutsu. El único inconveniente era el consumo de chakra. Clap, clap. Goto Aribako aplaudió. Este es tu último entrenamiento por un tiempo, dijo Ryugo con voz ligera. Goto asintió. Lo sé. Aunque fuiste promovido, parece que serás enviado pronto, los Chunin son parte de las élites de Amegakure. Y las tensiones se están multiplicando en todas las fronteras, ¿sabes en qué frente serás desplegado? Ryugo miró a Merui, y notando que le estaba dando una paliza a Yumi, susurró. Es confidencial pero, iremos a apoyar el frente de Tanigakure. Goto frunció el ceño. Tiene sentido. Sus patrullas nos han atacado repetidamente en los últimos meses, y de repente se volvieron más audaces hace un mes. Escuché que incluso un capitán de pelotón del cuerpo general de Ame fue asesinado. Esto es serio. Ten cuidado. Ryugo asintió. No te preocupes, lo tendremos. Un consejo. Intenta que te envíen con nosotros. Nuestra colaboración anterior y entrenamiento conjunto serán un buen argumento para misiones colaborativas. Goto reveló una sonrisa. Por supuesto. No tenías que decirlo. Tetsu, siempre en su propia nube, gritó. ¿Qué están tramando ustedes dos allá atrás? Goto, me prometiste mostrarme tu arte oculto de paraguas en Bon antes de nuestra misión. Amerui entrecerró los ojos con sospecha, pero no dijo nada. Golpeó la cabeza de Yumi. Perra. ¿Qué hice yo? Maldijo Yumi. El entrenamiento continuó. Ryugo no fue el único que aprendió nuevos jutsus. Como recompensa por su promoción, cada uno recibió un pergamino de rango B de su elección. Ryugo había elegido los pasos atronadores, B, que ya había aprendido, pero tanto Tetsu como Amerui estaban luchando por mantenerse al día. No solo se mostraba en los niveles, sino en la competencia de habilidades. Amerui eligió una técnica de kenjutsu llamada luna creciente del estilo de kenjutsu de Amegakure, una técnica de esgrima avanzada clasificada como rango B. No era tan poderosa como su tormenta de agujas de lluvia silenciosa o estocada de gotitas, ambas de rango B, pero era más rápida, como un crecimiento rápido en forma de luna creciente, de ahí su nombre. Aún tenía que dominarla, pero una vez que lo hiciera, le daría versatilidad en su esgrima más rígida. En cuanto a Tetsu, había elegido el genjutsu de rango B vista del infierno.
Palacio de lluvia demoníaca, B, un genjutsu a gran escala de 7 capas que no lastimaba a los atrapados en él, pero permitía la división de enemigos. Mientras Tetsu se mantuviera con vida, podría redirigir a los enemigos en hasta 3 habitaciones, permitiendo a Amerui y Ryugo acabar con los oponentes mientras Tetsu controlaba el entorno y obstaculizaba sus movimientos. Era una de las técnicas de genjutsu características de la Torre del Salón Oscuro, tanto que solo se lanzó después de la Primera Guerra Shinobi. Los usuarios de genjutsu más fuertes podían crear docenas de habitaciones, haciéndolas especialmente adecuadas en escaramuzas a gran escala. Sin embargo, solo había un puñado de maestros de genjutsu que podían usar este jutsu en esa medida. Además de ese jutsu, Tetsu estaba aprendiendo a controlar al demonio de dolor-alegría, NBL. 41. Con la metodología científica de Ryugo, habían logrado descubrir algunas verdades. En primer lugar, el demonio de dolor-alegría podía ser invocado por Tetsu sin sufrir insultos psicológicos como lo había hecho el anciano Michio, lo cual era conveniente. En cambio, podía usar un pequeño polvo del mercado negro llamado Ethereum, inofensivo para la salud de los shinobi entrenados, que podía hacerlo llorar en el acto. Un truco simple pero útil que evitaba la angustia emocional. En segundo lugar, el demonio de dolor-alegría podía subir de nivel, de la misma manera que Tetsu. Sin embargo, el crecimiento no era lineal. Parecía escalar con las emociones negativas de Tetsu y su oscuridad. Más específicamente, parecía que el asesinato de otros podía estimular el crecimiento del demonio de dolor-alegría. La muerte del anciano Michio, trágica como pueda parecer, le había permitido alcanzar el nivel 41. En tercer lugar, cuanto más fuerte fuera la estadística mental de Tetsu y mayor su competencia, más control tenía sobre él. Una coyuntura intuitiva demostrada cierta en los últimos 2 días. Por último, pero no menos importante, Tetsu aprendió del archivo de su clan sobre los orígenes del Kekkei Genkai. Cada Waraiko despertaba un demonio de dolor-alegría diferente. De hecho, el demonio de dolor-alegría no era una entidad diferente, sino el mismo Tetsu. Algunos demonios de dolor-alegría poseían habilidades de ninjutsu médico, ya que nacieron del anhelo de curación. Otros actuaban como invocaciones de ninjutsu de largo alcance. El demonio de dolor-alegría de Tetsu era una construcción de genjutsu puro, nacida de un odio y dolor de pesadilla. Era la forma más fuerte pero más difícil del demonio de dolor-alegría. En cuanto a su rango, se clasificó como rango A, porque la mayoría de los ninjutsu eran inofensivos contra él. En cuanto a su potencial, era ilimitado. Quien hubiera pensado que el genin de nivel 8 originalmente con poca confianza de su equipo crecería más rápido que una heredera Takeda o un jugador Kagutsu, ambos genios por derecho propio? Con esta configuración, sin embargo, Ryugo confiaba en dar un paso al verdadero escenario de este mundo. Conflictos Shinobi. Capítulo 27. La presa en la niebla, 1. La sesión informativa de la misión no se llevó a cabo en la elevada torre del Salón Oscuro, sino en un búnker seguro y sin ventanas en lo profundo de los barracones del cuerpo general. El inspector Kosuke estaba de pie ante un gran mapa del mundo shinobi. Allí, el destino de las tierras de la lluvia quedó al descubierto. Rodeada por 3 grandes aldeas ocultas, caería como un mero campo de batalla en los próximos años. Si nada cambia, claro. Amegakure era la ubicación geográfica ideal para un puesto avanzado de cualquiera de esas 3 aldeas ocultas. Pero fue esta ventaja exacta la que condenó a Amegakure a políticas aislacionistas y neutralidad en una era donde las alianzas estratégicas estaban generalizadas. El momento en que Ame eligiera un bando sería el día en que caerían las tierras de la lluvia. Pero el inspector Kosuke no había reunido al equipo 11 para hablar de geopolítica shinobi. No tenía ni la previsión para ver más allá de las fronteras del país en el que creció, ni la capacidad para cambiar ninguna de las políticas de Amegakure. Después de todo, el gobierno de Ansho era el de un puño de hierro. El Jite estaba bajo su mando, fortaleciendo los muros de la aldea en lugar de expandirse hacia afuera. Su visión no estaba del todo equivocada. Se estaba centrando en hacer a Amegakure inexpugnable, lo que la primera guerra shinobi demostró ser cierto. Sin embargo, las tierras de la lluvia estaban en una situación desesperada, y su política sobre impuestos y extrema cautela hacia los forasteros complicaba el comercio. Si no fuera por la fundición Tsuchigomo, una fábrica masiva que suministraba a Amegakure herramientas shinobi de alta calidad, Amegakure podría haber enfrentado un déficit masivo. Afortunadamente, Amegakure era autosuficiente. Equipo Chunin 11, comenzó Kosuke, con voz cortante, su promoción ha sido notada, y sus habilidades consideradas adecuadas para una tarea que cae entre patrullas estándar del cuerpo y guerra total.
Esta es una operación clásica del Salón Oscuro. Negable, precisa y de valor estratégico crítico. Golpeó un punto en el mapa donde un río importante cerca de las fronteras del sur, el Kawanosen, fluía desde la lluvia hacia el país del río. La presa de control del río en la estación Nagare. Construida hace 20 años como un proyecto conjunto entre el Daimyo de la lluvia y un consorcio de nobles de las tierras del río. Regula el flujo de agua para la agricultura y previene inundaciones en las tierras bajas. Crucialmente, también controla el nivel del agua en una red de canales que alimenta nuestras fortificaciones de la frontera sur. Ryugo lo vio de inmediato. Quien controla la presa controla el entorno del campo de batalla en nuestro flanco sur. En un conflicto, podrían inundar nuestras posiciones o dejarlas secas. Correcto, asintió Kosuke. La presa siempre ha estado bajo administración civil conjunta. Hasta hace 3 meses. El ingeniero jefe, un designado del país del río, murió en un accidente. Su reemplazo es un hombre llamado Sato Ren, un burócrata con seguridad sorprendente. Ha despedido a todo el personal alineado con la lluvia y contratado un nuevo equipo de seguridad. No samuráis del país del río. Shinobi. ¿Tanigakure? Preguntó a Merui. No oficialmente, dijo Kosuke, no llevan insignia. Pero nuestra inteligencia sugiere que son shinobi de Tanigakure. Su presencia ha cambiado las operaciones de la presa. El flujo de agua a nuestros canales se ha vuelto errático, afectando el rendimiento de los cultivos y la preparación militar. Los nobles del país del río alegan ignorancia, culpando a problemas técnicos. Nueva misión. La presa en la niebla, rango B objetivo. Infiltrarse en la presa de la estación Nagare. Evaluar la verdadera lealtad y capacidades del equipo de seguridad. Neutralizar la amenaza a la seguridad hídrica de Amegakure. Método. A su discreción recompensas. 3500 exp, 70 puntos de promoción del Salón Oscuro, 80,000 ri, más 80 reputación con la Torre del Salón Oscuro, más 100 reputación con el Consejo de la Lluvia de Amegakure, desbloqueo. Red de inteligencia del país del río, más 200 reputación con el comandante de frontera Bato. Su punto de contacto y apoyo operativo será el comandante de frontera del Cuerpo General en el sector 7, concluyó Kosuke. Jonin Bato. Ha estado lidiando con los síntomas. Canales secos, agricultores enojados. Estará agradecido por activos que puedan abordar la enfermedad. La misión era bastante generosa. Una misión de rango B. Reputación. Y más importante aún, estatus. En el momento en que se convirtieron en Chunin, ya no eran escudos de carne para la aldea. Habían demostrado sus talentos y ahora eran activos de Amegakure. A diferencia de otras aldeas, Amegakure era pequeña, el número de shinobi en sus filas limitado. Esta fue en parte la razón por la que Mumei había sido convocado de la nada para una operación, por qué la aldea no pudo romper la neutralidad en conflictos masivos en la serie, y por qué a pesar de un shinobi de nivel Kage como Anso, Amegakure nunca destacó realmente. Ryugo planeaba cambiar ese destino. De nuevo, necesitaba sobrevivir. Capítulo 28. La presa en la niebla, 2. La fortaleza de hierro, Amegakure, dio paso a murallas de tierra, empalizadas de madera y canales que eran tanto líneas de vida como posibles rutas de invasión. El fuerte fronterizo era una estructura tosca pero funcional de madera y piedra, construida en la ladera de una colina con vista a la confluencia de 2 vías fluviales importantes. Olía a madera mojada, arroz hervido y alcohol. Genin NBL. 16. Genin NBL. 12. Genin NBL. 16. La mayoría de las fuerzas asignadas a este fuerte fronterizo remoto, si se le podía llamar así, eran activos prescindibles. Los genin constituían la mayor parte de los números. Ocasionalmente, Ryugo identificaba a un chunin, pero eran de nivel bastante bajo, la mayoría rondando el NBL. 30. Ryugo, Tetsu, Amerui. Una voz familiar reverberó en el patio. Pertenecía a Mumei, su viejo sensei. Su rostro mostraba moretones y sus brazos estaban cubiertos de vendas. Entre esas lesiones y las quemaduras de sus manos en el encuentro con el monje Jutaki, parecía que a Mumei no le importaban mucho sus brazos. Al ver los chalecos chunin en ellos, suspiró. Esperaba que ustedes 3 subieran de rango, nunca pensé que este día llegaría tan pronto. Bien hecho, a todos. Amerui se inclinó con respeto. Fue un placer aprender bajo su tutela, Mumei Sensei. Tetsu no dijo nada, simplemente se inclinó, símbolo de su gratitud. Él había sido quien más se había beneficiado de la maestría en armas ocultas de Mumei. Ryugo sonrió.
Así que la operación de la que hablaba el Salón Oscuro estaba relacionada con las fronteras de Tanigakure. Mumei se rascó la nuca. Desafortunadamente, sí, aunque las tierras del río no están en guerra con las tierras de la lluvia, la aldea oculta del valle, Tanigakure, se ha vuelto cada vez más audaz en los últimos meses, el comandante Bato probablemente les informará. Pareció dudar antes de murmurar. No lo hagan esperar, es bastante duro. Ryugo asintió y caminó hacia el edificio central. Era una casa de piedra, con el símbolo del emblema de Amegakure en la parte superior. En el interior, una mesa redonda exponía un mapa, con 3 shinobi discutiendo operaciones militares. Pergaminos clavados y cartas hidrológicas cubrían las paredes. Comandante Bato, Jonin NBL. 58 Zenitsu Takeda, Jonin NBL. 51 Kirito Shikabane, Chunin NBL. 31. Ryugo había escuchado algunos rumores sobre el comandante Bato. Un famoso Genin de origen civil, que confiaba en su físico para dominar el combate cuerpo a cuerpo. La espada larga en su espalda era un testimonio de su fuerza física. Era de hombros anchos y brazos gruesos, su rostro un paisaje de tejido cicatricial y paciencia sombría. Su chaleco táctico de Amegakure estaba desgastado y manchado, un marcado contraste con sus propios chalecos Chunin nuevos de color gris oscuro. No levantó la vista cuando entraron, su dedo trazando una línea en un mapa grande. Ryugo Kagutsu, Amerui Takeda, Tetsu Araiko, declaró, su voz un retumbo grave. Los nuevos activos de la torre. Promovidos rápido. La nota de Kosuke dice que son tácticamente innovadores. Espero que no sea una forma elegante de decir imprudentes. Finalmente levantó la vista, sus ojos. Eran negros, casi sin vida. Parecía que la carga de un comandante fronterizo estaba cobrando peaje a su cuerpo. O a su alma. O a ambos. Se detuvieron en la katana envainada de Amerui, en la máscara de Tetsu y finalmente en Ryugo, quien encontró su mirada con firmeza. Completamos nuestras misiones, comandante, dijo Ryugo, ni a la defensiva ni jactancioso. Kosuke nos informó en el camino, pero nos dijo que estaríamos a sus órdenes para la operación. Bato grunó. Déjenme pintarles el barro táctico. Presa Nagare. Golpeó el mapa. 20 millas al sur, dentro del territorio del país del río, pero dentro de la zona de administración conjunta. Durante 15 años, fue un puesto de ingeniería aburrido. 2 docenas de civiles, un puñado de samuráis del río para aparentar, algunos de nuestros observadores para asegurar las cuotas de agua. Un lugar atrasado. Luego, el ingeniero jefe Osi se lanza desde el aliviadero. Muy desordenado. Muy conveniente. Sato Ren, dijo Amerui. Sato Ren, confirmó Bato con una mueca, un burócrata de la capital del río viene y siembra el caos. A la semana de su llegada, nuestros observadores fueron reasignados. Al mes, los flujos de agua a los canales de riego primarios de nuestro sector comenzaron a fluctuar. Primero fue una molestia. Luego el arroz comenzó a morir. Ahora. Señaló varias posiciones marcadas en el lado de la frontera de Amegakure. Mis patrullas a lo largo de la red de canales han comenzado a recibir fuego. No de samuráis. De shinobi. Tácticas de emboscada. Unidad pequeña. Golpean rápido, desaparecen en la niebla del río o los juncos altos. Sin identificadores. Solo, eficiencia. ¿Cuántos enfrentamientos? Preguntó Ryugo, ¿y bajas? 6 en el último mes. Hemos perdido 2 Chunin y 5 Genin. Heridos el doble de eso. Hemos confirmado 3 de los suyos muertos. Sin marcas de identificación en los cuerpos. El equipo es genérico, pero bien mantenido. Sus tácticas, Bato hizo una pausa, rascándose la mejilla cicatrizada. Son adaptables. Impredecibles. No pelean como ninguna unidad de Tanigakure que haya enfrentado en 20 años. Son audaces y apuntan a nuestras rutas para causar el máximo daño, tienen un estratega en sus filas. Un nudo frío se formó en el estómago de Ryugo. Adaptables. Impredecibles. Coordinados. Era sospechoso. Tanigakure, una aldea oculta remota, no ganaba nada sondeando a su vecina Amegakure. Si bien su posición era ligeramente mejor que las tierras de la lluvia, Tanigakure todavía estaba rodeada por 2 de las 5 grandes aldeas ocultas. ¿Crees que no son Tanigakure regulares?, declaró Ryugo. Los ojos de Bato se entrecerraron. Creo que son una nueva raza. Tal vez una unidad de élite que Tanigakure ha estado entrenando en secreto. O tal vez, Ronin samuráis de las tierras del hierro, dejó que el pensamiento colgara, el punto es, la presa es el corazón de esto. Controla el agua, tienes la iniciativa. Es un preludio.
Alguien está preparando este sector como un campo de batalla, y están usando la presa para hacerlo. ¿Qué están haciendo sus fuerzas? Preguntó Tetsu, su voz ligeramente ahogada. Lo que podemos, dijo Bato, la frustración bordeando su tono. El Consejo no autorizará un asalto directo a una instalación administrada conjuntamente dentro del país del río. Es un campo minado político. Podría desencadenar un conflicto más amplio con Tanigakure antes de que estemos listos. Así que, estamos atrapados reaccionando. Fortificando nuestros canales, ejecutando patrullas más pesadas, lo que solo les da más objetivos. Es un juego agotador. Las ojeras bajo sus ojos eran lo suficientemente convincentes. Se inclinó hacia adelante, sus manos masivas planas sobre el mapa. Ahí es donde entran ustedes. Salón oscuro. Activos negables. Su misión no es comenzar una guerra. Es resolver este problema. Infiltrarse. Identificar. Si son shinobi de Tanigakure operando fuera de los límites del tratado, reúnan pruebas. Lideraré personalmente las fuerzas del fuerte fronterizo para matarlos si son suficientes. Hizo una pausa. Pero, si se presenta la oportunidad de resolver el elemento de comando en la presa, háganlo. Limpiamente. En silencio. Que parezca un accidente, o una lucha interna. No podemos dejar que un comodín civil siembre el caos y permanezca intacto. Que sea una advertencia para las tierras del río. Miró a cada uno de ellos de nuevo. Esto no es una prueba. Este es el verdadero lodo fronterizo. El enemigo está atrincherado, en terreno favorable, y son inteligentes. No tendrán respaldo de mis regulares una vez que crucen. Están solos. Capítulo 29. La presa en la niebla, 3. La presa Nagare era una enorme construcción de madera, cemento y rocas que se extendía a través del desfiladero del río. Las enormes compuertas suministraban agua no solo a las ciudades vecinas, sino también a las tierras de la lluvia. No faltaba agua en las tierras de la lluvia. Después de todo, el clima siempre era gris, con grandes cantidades cayendo. La presa servía para regular ese flujo. Demasiada agua era veneno para los cultivos de arroz, tanto como muy poca. Por eso se había creado la presa, y por qué los dos daimyo habían aceptado una construcción de ingeniería civil conjunta de esta escala. El equipo 11 observó desde una construcción de piedra caliza 1 kilómetro río arriba, sus formas envueltas en un genjutsu menor de ocultamiento de niebla cortesía de Tetsu. Genjutsu. Sinfonía de ocultamiento de niebla, D. Era solo un genjutsu de rango D. El genjutsu era el arte de la mente. Y Tetsu estaba usando campanas como medio para infligir genjutsu a aquellos que pudieran pasar. Si escuchaban el sonido, no reconocerían su forma, pensando en una niebla. Era un jutsu eficiente, pero el hecho de que el sonido fuera su medio lo hacía sospechoso para el oído entrenado. Patrón de patrulla estándar, murmuró Ryugo, su Raikgan activo. A través de la neblina, vio las firmas eléctricas de vida. Guardias en las pasarelas de la presa, grupos en el edificio de control, algunos dispersos a lo largo de las carreteras de acceso. 12 firmas en total. 4 en la estructura de control central, 3 moviéndose en el flanco este, 2 en la compuerta sur, 3 estacionarias cerca de la entrada. Los que tienen el control son la prioridad, dijo Amerui, sus ojos agudos. Lo más probable es que sean los que protegen a Sato Ren. Demasiado directo, contrarrestó Ryugo, su mente corriendo. Las palabras de Bato resonaron. Impredecibles. Adaptables. Si son tan buenos como piensa el comandante Bato, esperarán una infiltración directa del centro de control. Es el objetivo obvio. Señaló en su lugar la casa del flanco sur. Era una estructura fortificada en la base de la presa donde el rugido era más fuerte. Esa es su posición de repliegue. Fuertemente construida, con el ruido cubriendo el sonido. También es la más cercana a las puertas de salida de emergencia. Si necesitan destruir evidencia o inundar el valle como distracción, ahí es donde lo harían. Dividimos el objetivo. Tetsu y yo golpearemos la sala de control, crearemos una perturbación fuerte y obvia. Amerui, tú flanqueas y aseguras el flanco sur. Cuando refuercen la sala de control, barres desde la retaguardia. Era una pinza clásica, pero dependía de que el enemigo se comportara de manera predecible. Tetsu frunció el ceño detrás de su máscara de risa y llanto. Pero, Bato mencionó solo investigación y, si surgía la oportunidad, asesinato del oficial civil Sato Ren. Ryugo negó con la cabeza. Exactamente. Matar a todos en la presa nos permitirá completar ambas tareas. El inspector Kosuke nos pidió que usáramos cualquier método para resolver esta situación.
Los funcionarios están usando el hecho de que no tenemos pruebas de las implicaciones de Tanigakure. Usaremos la misma excusa. Y para que eso suceda, debemos eliminar a todos los testigos. Shinobi, como civiles. Es trabajo sucio. Por eso Kosuke nos llamó aquí. Ameruiri asintió. Tenía sentido. El Joninbato había mencionado que se le había prohibido lanzar un asalto frontal, pero era solo porque su batallón estaba compuesto por genin de Amegakure del cuerpo general. Sería fácil, incluso para un shinobi de Tanigakure apenas entrenado, reconocerlos. Sin embargo, si fuera una fuerza de élite de la torre del salón oscuro como la suya y no dejara testigos, entonces las acusaciones políticas serían anuladas, al igual que los nobles de las tierras del río fingieron ignorancia sobre la situación que estaba asfixiando a las aldeas y granjas en las tierras de la lluvia. Tetsu murmuró. Entendido, jefe. Se movieron con el silencio de los fantasmas, usando la niebla siempre presente y el propio trueno de la presa como cobertura. Cruzaron el desfiladero no por la carretera de acceso, sino saltando entre rocas resbaladizas y cubiertas de musgo en los bajíos del río, su equilibrio mejorado con chakra seguro incluso en la superficie traicionera. Llegaron a la escalera de servicio de la presa. Era una pieza de hierro oxidado que daba paso a la entrada central. Ryugo fue primero, su sigilo, haciendo que su ascenso fuera fluido y silencioso. En la cima, miró por el borde hacia una pasarela de mantenimiento estrecha. Lanzó una cuerda a Tetsu, que carecía de la agilidad para lograr la misma hazaña. Buena suerte, Ameruiri, contamos contigo, dijo Ryugo en lenguaje de señas. La kunoichi de cabello plateado asintió con una mirada de profunda responsabilidad. Su puño cerrado no escapó a la mirada de Ryugo. Estaba desarrollando un complejo de inferioridad. Ryugo no sabía lo que estaba experimentando en su clan, pero había pesado en su mente en las últimas semanas. A menudo, se quedaba en blanco en medio del entrenamiento. Comenzó a suceder después del incidente de Hotaki. Luego, Ryugo comenzó a aprender Kenjutsu de ella. Incluso si ella estaba a millas de distancia, él podía sentir que la estaba alcanzando. Su competencia, con la katana rompe tormentas, ya era de rangos de medio. Ella misma solo alcanzó el rango B unas semanas antes. Sumando a eso su destreza en ninjutsu, ella ya podía decir que era más débil que él. Sin embargo, Ryugo era un caso extraño. Probablemente podría aceptar eso. Después de todo, nunca se quejó de su nominación como capitán del equipo por el inspector Kosuke. Y era una de las kunoichi más arrogantes que había encontrado hasta ahora. Pero Tetsu venciendo a un anciano de su clan probablemente fue un gran golpe para su ego. Mientras él estaba en los rangos inferiores de la clase élite en la academia, ella reinaba como la primera en la mayoría de los campos. Cuanto más tiempo pasaba, más grande se volvía la brecha entre ella y el resto de su equipo. Estaba empezando a sentirse atrás. Vio la solicitud de Ryugo no como una mera tarea. Lo vio como una prueba. Para ver si podía estar a la altura de las expectativas de su capitán. No había habido manipulación, pero Ryugo nunca trató de consolarla ni una vez. Entrenó más duro, con más impaciencia y más bruscamente. Eso agudizó su espíritu de lucha. En cuanto al costo, el mundo shinobi era más indulgente con los torturados que con los talentosos solos. Y ese era su secreto detrás del crecimiento de su equipo. Expectativas silenciosas que pesaban sobre los hombros de sus compañeros de equipo. Así es como habían llegado al rango Chunin en solo 2 meses. Así es como llegarían a la cima del escalafón superior de Amegakure. Capítulo 30. La presa en la niebla, 4. Hasta ahora, demasiado fácil. Ryugo abrió la cerradura con un simple jutsu de aplauso de trueno, Abriendo la puerta, él y Tetsu se infiltraron en la enorme presa de concreto. Se deslizaron por la pasarela, escondiéndose en las sombras. La sala de control estaba a 150 metros de distancia, sus ventanas brillaban de amarillo en la penumbra gris. Ryugo levantó un puño. Esperen. Enfocó su Raikugan, empujando su percepción más profundamente en el edificio. Las 4 firmas estaban allí, pero su chakra estaba inesperadamente borroso. No tenían la postura relajada de los guardias en un turno aburrido. Era la tensión paciente de los cazadores en una persiana. Es una trampa, respiró, las palabras apenas audibles, toda la situación, no son shinobi regulares. Antes de que pudiera señalar una retirada, el mundo cambió. La niebla a su alrededor no solo se espesó, se solidificó. En un momento estaban envueltos en vapor, al siguiente estaban encerrados en una prisión transparente similar a un gel que se aferraba a sus extremidades y ahogaba su respiración. No era agua.
Era niebla saturada de chakra, tejida en una red tangible. Híbrido Genjutsu Ninjutsu. Trampa de atadura de niebla, rango B. Kai. Escupieron Tetsu y Ryugo al unísono. El componente de Genjutsu se hizo añicos, pero la niebla de chakra física se mantuvo por un segundo crítico, ralentizándolos, revelando sus posiciones. De la niebla sobre la pasarela, 4 figuras cayeron, aterrizando en perfecta formación. Sin insignias de Tanigakure. Equipo gris y verde genérico, máscaras que cubrían la mitad inferior de sus rostros. Pero sus ojos, tenían un brillo frío y evaluador que Ryugo reconoció. Ojos de depredadores. Operativo de Tanigakure Acosador, Jonin NBL. 52 Operativo de Tanigakure Luchador, Chunin NBL. 38 Operativo de Tanigakure Colmillo, Chunin NBL. 36 Operativo de Tanigakure Velo, Chunin NBL. 34. El líder, acosador, sostenía una mano casualmente en la empuñadura de un wakizashi, pequeño sable japonés. Su voz era tranquila, casi divertida. ¿Ves? Te lo dije. Enviaron más ratas. A este ritmo, el batallón sur de Amegakure se quedará con sobras. Colmillo, Velo, vayan y ocúpense del otro que ha ido a la salida. Continuó, revelando el plan de Ryugo. ¿Van por un ataque de pinza? Ahora eso es despiadado. Si no se hubieran tomado las precauciones necesarias, habría sido un duro golpe para nuestra aldea. Los habían estado esperando. No solo sospechados, sino preparados. Sus patrones de patrulla, el cebo en la sala de control, era un guión, y el equipo 11 había entrado al escenario. Ryugo esperaba cierto nivel de preparación, pero operativos de Tanigakure ni siquiera intentaron ocultar su identidad. Significaba que no planeaban que ninguno de ellos sobreviviera al encuentro. Un Junin, 3 Chunin bastante entrenados. Las principales aldeas ocultas solo tenían entre 10,000 y 15,000 shinobi en este momento. La mayoría se estaba recuperando de la primera guerra shinobi. Más del 80% de esos eran genin. El resto eran chunin, y solo unos pocos selectos que tenían la cantidad correcta de talento y recursos alcanzarían el rango genin. Esto significaba que esas aldeas ocultas solo tenían unos pocos cientos de Junin en total. Ryugo no tenía los datos completos necesarios para evaluar la fuerza de las principales aldeas ocultas, pero incluso una aldea famosa como Amegakure solo tenía un poco más de 100 Junin, y eso incluía las fuerzas de Hite y la torre del Salón Oscuro. Pero una aldea como Tanigakure, puede que ni siquiera tuvieran 100 de ellos. Asignar este nivel de protección a un solo activo civil. Había algo profundamente mal. Emboscada. Ladró Ryugo, sin importarle más el silencio. Tetsu, apoyo. Yo me encargo del líder. El enemigo se movió antes de que sus palabras terminaran. Luchador y Colmillo, los dos Chunin, desaparecieron, disparándose hacia la ubicación de Amerui. Luchador era una montaña de músculo. Colmillo era delgado, moviéndose con una gracia serpentina, con kodachis gemelos ya desenvainados. Un especialista en taijutsu y kenjutsu. Parecía que no solo pusieron esta trampa aquí. Los habían observado y emparejado contra oponentes para escaramuzas individuales. Querían matarlos y borrar su existencia por completo. Dado que era una operación encubierta, simplemente dañaría a Megakure, sin darles la oportunidad de tomar represalias. Una trampa innovadora y cruel. Mientras tanto, la Chunin Velo, una mujer con ojos fríos y calculadores detrás de su máscara, se abalanzó sobre Tetsu. Sus manos se movieron en sellos rápidos. Parecía que era una especialista en ninjutsu. Contra Tetsu, que parecía ser de especialización en genjutsu, era el enfrentamiento correcto, si Tetsu fuera normal, claro. Dotón. Puños de roca estilo tierra, C. La pasarela misma estalló alrededor de Tetsu, puños de piedra gigantes golpeando desde el concreto para aplastarlo. Sin embargo, había entrenado con Ryugo. Jutsu de sustitución, D. Lo vio venir y esquivó el ataque con un jutsu de sustitución, su estructura más pequeña y agilidad, permitiéndole navegar a través del aluvión. Lanzó una descarga de shuriken, no a ella, sino a la niebla a su alrededor, cada hoja arrastrando un cable de chakra casi invisible. Genjutsu. Laberinto de alambre, C. Los cables no la atraparon físicamente. Para los ojos de Velo, el mundo se convirtió en una cuadrícula cambiante y confusa de líneas, distorsionando la distancia y la dirección. Gruñó, formando otro sello. Cuchillose. Jutsu de invocación. Una bocanada de humo, y una lechuza grande y elegante apareció en su hombro, sus ojos brillando con visión compartida. Vería a través de la distorsión visual por ella. Tetsu no vaciló.
Mientras la lechuza emprendía el vuelo, lanzó un solo senbón especial. No apuntaba al cuerpo de la lechuza, sino al espacio entre sus aleteos, una trayectoria tan improbable que no debería haber conectado. El senbón perforó la pluma principal de la lechuza, no matándola, sino enredando su ala. La criatura chilló, girando momentáneamente, rompiendo el enlace visual de su ama. Esto dejó a Ryugo y al Jonin, acosador. Acosador no había desenvainado su Wakizashi. Se quedó tranquilo mientras Ryugo activaba su hoja de jaula de tormenta, un rayo envolviendo la katana rompe tormentas con un crujido furioso. Un usuario de Jutsu, observó acosador, su tono de interés clínico, clan Kagutsu, entonces. El ojo del cazarrecompensas. No he luchado contra uno de ustedes desde la primera guerra Shinobi. Veamos cómo le va a la nueva generación contra mi espada. Se movió. No hubo técnica llamativa, ni carga dramática. En un momento estaba a 10 pies de distancia, al siguiente estaba dentro de la guardia de Ryugo, un kunai apuntando con precisión quirúrgica a su ojo Raikkonen. Fue más rápido que cualquier movimiento que Ryugo hubiera enfrentado. Raiton. Paso atronador, B. Ryugo no esquivó hacia atrás. Usó el jutsu para parpadear lateralmente, el paso de rayo estocástico llevándolo en una línea irregular e impredecible a lo largo de la barandilla de la pasarela. El kunai de acosador pasó por el aire vacío. Ryugo tomó represalias desde su nueva posición, un arco relámpago, de barrido dirigido bajo, no para golpear, sino para obligar a acosador a saltar al aire. Acosador simplemente saltó, pero mientras lo hacía, sus manos brillaron a través de sellos más rápido de lo que Ryugo podía rastrear. Fton. Hoja de vacío, C. Cuchillas invisibles de aire comprimido, más afiladas que el acero, cortaron el espacio que Ryugo acababa de ocupar, cortando la barandilla de hierro como papel. Ryugo sintió que la presión del viento rasgaba su chaleco táctico. Este Junin era un especialista en viento, y su control era monstruoso. Ryugo aterrizó, su mente fría. El combate cuerpo a cuerpo era un suicidio contra esta velocidad. Necesitaba espacio, necesitaba romper el ritmo del Junin. Formó la larga y compleja secuencia para la mordedura de tormenta del león blanco, B, el chakra reuniéndose en un torrente. Los ojos de acosador se entrecerraron. ¿Un jutsu de rango B? Ambicioso. No trató de interrumpir. En cambio, formó un solo sello con una mano mientras la otra lanzaba 3 kunai en abanico. Fton. Gran bala de viento. El orbe pequeño y denso de viento que lanzó chocó con la cabeza de león que formaba Ryugo, no de frente, sino en un ángulo oblicuo. No detuvo la técnica. La desvió. El león rugiente de relámpagos se desvió de su curso, golpeando la cara de concreto de la presa en una espectacular y chisporroteante explosión de escombros, muy lejos de acosador. ¡Boom! Los 3 kunai, mientras tanto, llegaron a los puntos ciegos de Ryugo. Giró, su Raikkonen rastreando sus estelas eléctricas, su espada bateando 2 a un lado. El tercero le rozó el muslo, una línea de fuego. Está jugando conmigo, se dio cuenta Ryugo con un escalofrío. Probando mis límites. Matando de hambre mi reserva de chakra. Unos cientos de metros más abajo, Amerui era una tempestad, 1 contra 2. La pelea de Tetsu fue un horror silencioso. Por primera vez, el equipo 11 estaba atrapado en un apuro.